hoy, que va a ser un súper programa. Quiero contarles que, miren, tengo acá al mono choro de cola amarilla. Ustedes se acuerdan que en la edición, el primer número, en el primer programa, estuvo con nosotros el representante de Yuncahuasi, que era Fanny Cornejo. Pues bien, hay una buena noticia. A partir de este año, cada primer semana de mayo se va a celebrar el Día de la Conservación del Mono Choro de Cola Amarilla y su hábitat. ¿Por qué? Porque como hemos escuchado, este mono es una especie en peligro crítico de extinción. Entonces, en el país solamente habita en unas determinadas zonas, como nos ha explicado Fanny. Y con motivo de esta celebración, de que este primer año, y cada año será así, se va a realizar una serie de actividades. Como por ejemplo va a haber una obra de teatro y entre otras actividades tanto en Lima como en regiones. Bien amigos, entonces los invito para que también puedan asistir a estas actividades e involucrarse un poco más y conocer un poco más de esta especie. Pueden visitar la web de Yuncahuasi, o sus redes sociales. Yuncahuasi es con Y y K, Huasi, Yuncahuasi. Bien, después de este aviso, quiero contarles lo que hay hoy día, lo que vamos a tener hoy día, que vamos a tener un súper programa. Y vamos a empezar con Miriam Quevedo, que es médico veterinaria, docente e investigadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella nos va a contar sobre el tema o el enfoque de una salud. ¿Ustedes han escuchado eso o no? Ella nos lo va a contar de qué se trata. Es sobre nuestro bienestar, nuestra salud. Bien, también estará con nosotros Priscila Peisier. Ella es coordinadora de comunicaciones de EBER Perú y del Centro de Ornitología y Biodiversidad, Corvidi. Ella nos contará sobre el Global Bee Day, que se celebra el otro sábado y donde ustedes y nosotros todos podemos participar. Participar desde Lima o desde otras regiones, no solamente desde las regiones, de la zona rural, sino también de las zonas urbanas de aquí donde vivimos. Ella nos lo va a contar todo, cómo participamos, ella nos lo dirá. Y también tendremos a Víctor Gamarra Toledo, que es biólogo e investigador de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y presidente de la Fundación Cóndor Andino. Él nos trae una primicia, amigos, amigas. ¿Qué ha pasado? Que han liberado al 13º Cóndor Andino en Ayacucho. Así que no se pierdan este súper programa, quédense ahí conectados y después de esta breve pausa regresamos aquí en Oxy TV por Fauna Verde. ¿Qué tal? Regresamos y ahora estamos con Miriam Quevedo. Bienvenida, Miriam. Un gusto. Muchas gracias. Excelente. Bueno, Miriam es médico veterinario, docente e investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. Ella es responsable de la sección de fauna silvestre y del área académica Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas. Bien, Miriam nos va a hablar sobre el enfoque de una salud. Miriam, por favor, explícanos, ¿qué se trata eso? ¿De qué es? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Valoro mucho esos espacios para poder comunicar, sobre todo cuestiones de salud, de biodiversidad. Siempre es productivo para todos los científicos y también para toda la academia contar con esos espacios. Bueno, el enfoque de una salud es un enfoque holístico, integrador, que nos invita a ver la salud en base a 3 pilares importantes, que es la salud del ecosistema, la salud de los animales, en este caso de la fauna silvestre, y la salud de los humanos, que se centra justamente estos 3 pilares con el fin de unificar y ver de una forma holística, integradora, ¿no? Con la finalidad de buscar acciones futuras para enfermedades emergentes, por ejemplo. Claro, ¿por qué es importante que estos 3 pilares caminen juntos, no estén consolidados? Claro, por ejemplo, vamos a tomar, creo que un ejemplo podría ser efectivo para entenderlo. Todos aquí presentes, de repente, y los que están escuchando, hemos sobrevivido a una pandemia, ¿no? Al COVID-19, el SARS-CoV-2. Se originó justamente por un problema de tráfico ilegal, consumía un animal silvestre en el lugar de origen que pudo suceder, obviamente, en la pandemia,
Y como consecuencia de eso surgió lo que nosotros después vivimos durante esta pandemia. ¿Quiénes estaban involucrados? Pues los humanos fuimos afectados en este caso. Para poder, obviamente, llegar al consumo de ese animal, tuvieron que fragmentar el ecosistema del murciélago, ¿no? Consumirlo y venderlo de una forma, podríamos decir, ilegal y con formas insalubres, obviamente, el espécimen con la finalidad que terminó, obviamente, en lo que nosotros ahora conocemos como la enfermedad de COVID. Claro, es decir que si se deforesta, si es que hay tráfico de fauna, donde se extrae a los animales silvestres de su origen, de su lugar de origen, de su hábitat, y lo traemos a un lugar que no es el apropiado, se puede desatar este tipo de pandemias o enfermedades. Exacto. No solamente sacarlo de su hábitat original, porque el tráfico ilegal es un problema latente, ¿no? Sino también el hecho de afectar el ecosistema, desestabilizar la dinámica poblacional de las especies que se encuentran obviamente en el mismo ecosistema, ¿no? Ok, en ese sentido, Miriam, quisiéramos saber qué porcentaje de las enfermedades proceden de los animales, y creo que le llaman zoonóticos, ¿no? Sí, exacto. Las enfermedades zoonóticas son aquellas que se transmiten de los animales a los humanos, ¿no? Al menos el 75% de las enfermedades que están en los humanos son de origen animal. El 60% de las enfermedades que están en humanos, por ejemplo, son de origen zoonótico, ¿no? Y al menos, por ejemplo, el 80% de los agentes que son utilizados por el bioterrorismo, por ejemplo, son de origen animal, ¿no? Y cada año, por ejemplo, que aparecen a nivel mundial 5 enfermedades, 3 de las enfermedades son de origen animal. Dices las enfermedades nuevas. Exacto, las emergentes, que denominamos emergentes. Ajá. Es bastante, ¿no? Sí. ¿Cómo qué enfermedades, por ejemplo, proceden de los animales? Por ejemplo, bueno, tenemos una que hemos sobrevivido todos, que es la pandemia, ¿no? El SARS-CoV-2, eso tenemos uno, el leptospira, la rabia, ¿no? Son las más conocidas, ¿no? Quizás las más frecuentes. Tenemos que también identificar que hay directamente animales reservorios involucrados, por ejemplo, como los murciélagos, como los roedores, ¿no? Luego también está la influenza, ¿no? Que también es algo que emerge durante cierto tiempo, ¿no? Que están involucradas las aves de producción, las aves migratorias también, ¿no? Ese es otro. Cuando mencionas reservorio es que los animales tienen sus propias virus, digamos, ¿no? Y que ellos no se enferman de eso, obviamente, pero son un reservorio que sí almacenan para ponerlo en palabras sencillas, almacenan la enfermedad, no tienen sintomatología, pero pueden transmitirlo, ¿no? Y entonces, ¿qué se está haciendo en el país para evitar que esto se pueda extender, ¿no? Este riesgo. Claro, no solamente a nivel del país, sino también a nivel internacional, ¿no? Hay varios planes, varias organizaciones involucradas, ¿no? Como a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, por ejemplo, la FAO, ¿no? También tenemos el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las cuales están involucradas en una cuatripartida para poder hacer un programa efectivo para una futura pandemia, ¿no? Y a nivel nacional hay un plan de contingencia multisectorial con el fin de establecer cuáles son las enfermedades más que podrían ocasionar una futura pandemia, por ejemplo, y que usualmente tienden a emerger en Perú, ¿no? Entonces también organizaciones nacionales están en medio del plan, ¿no? Todavía está en vías de ejecución, han realizado sesiones a nivel nacional, ¿no? Y como producto, de repente, quizás en los futuros años, se llega a la implementación, ¿no? Y entonces, ¿qué proyectos se viene realizando, por ejemplo, desde la universidad donde tú estás, ¿no? Sí, por ejemplo, son varios laboratorios que están involucrados en el concepto de una salud, han identificado que es prioritario. Yo valoro mucho el hecho de que estén centrados en la identificación de agentes zoonóticos, por ejemplo, y se orientan a identificar agentes que están, por ejemplo, en los mercados, como el mercado de Belén, por ejemplo, que se encuentra en Iquitos. Luego también hay un fuerte liderazgo en la identificación de influenza en aves migratorias, como también en aves de producción.
Luego también hay trabajando un grupo en resistencia antimicrobiana, que también es un tema de gran importancia a nivel mundial, ¿no? Claro, es decir, están haciendo investigación en distintos puntos, Ujú. digamos tu equipo o los estudiantes. Sí, lo que he mencionado son los diversos laboratorios que hay en la facultad. Ah, perfecto. Y a nivel de la sección de fauna silvestre, donde yo tengo la oportunidad de trabajar, estamos específicamente trabajando en ecosistemas donde hay una interfaz de animales silvestres, domésticos y las comunidades humanas, ¿no? Porque también los animales domésticos contagian enfermedades a los animales silvestres, ¿no? Claro. Vemos el caso que ha sido muy conocido de Rum Rum, por ejemplo. Ujú. Él fue contagiado de muchas enfermedades de los perros. O sea, no solamente es hacia los humanos, sino también o sea, es como que un círculo de acá para allá, de allá para acá, ¿no? Ajá. Sí, en realidad los perros es una no, entre comillas, amenaza, porque también es en realidad el que ocasiona la amenaza es el humano por no tener una educación de poder quizás monitorear y retenerlo como quizás como propietario del perro, ¿no? Entonces hay responsabilidad. hay una responsabilidad en la tenencia, ¿no? Exacto. Y también en temas médicos también, ¿no? En temas de educación sanitaria y todo eso. Entonces, como consecuencia hay lugares donde hay sobrepoblación de perros, ¿no? Y la sobrepoblación de perros hace que pueda haber una amenaza a la fauna silvestre directamente, ¿no? Y un ejemplo de ello son las zonas de amortiguamiento que están alrededor de las áreas naturales protegidas. Son zonas buffer que protegen en teoría la área natural protegida, pero muchas veces se ve amenazada por la presencia de perros, ¿no? Claro, o sea, los animales domésticos, digamos, he visto también animales, o sea, perros asilvestrados, le llaman, ¿no? Que Claro. son como abandonados. Ajá. Lo denominamos asilvestrado o ferales también, aquellos que andan en grupo, Y ¿no? que eso también afecta, ¿no?, a la fauna. Sí, exacto, ¿no? Afecta desde el punto de vista de salud, afecta también la depredación de su hábitat, también a las mismas especies, ¿no? Porque disminuye la población, ocasiona mortalidad a las mismas especies, ¿no? Con eso no quiero satanizar a los perros, claro, sí, exacto. pero sí es importante que el problema existe por una falta de responsabilidad del propietario, ¿no? Claro, y de los propietarios en las comunidades. Regresemos al tema de Aúna Salud otra vez. O sea, mencionabas de que esto está a nivel mundial, ¿no? Pero que esto ha surgido con fuerza recientemente a raíz de la pandemia, ¿o ya esto venía desde antes y ahora le han dado...? En realidad el enfoque en la salud es un enfoque muy antiguo. Tenemos médicos humanos como Hipócrates, por ejemplo, estamos hablando de miles de años atrás, donde integraban en este caso la medicina humana con la medicina veterinaria, ¿no? Existieron después veterinarios muy prestigiosos que trataron de integrar justamente y unificar las dos áreas de medicina humana y medicina veterinaria. Hasta que Carlos Schwarzenegger en el año 1964 ya propuso en este caso el tema de una medicina, una salud, ¿no? Ya posteriormente entidades importantes como la Wildlife Conservation Society, con los principios de Manhattan, ya se pudo consolidar todo lo prioritario en base al concepto, ¿no? Entonces no es un concepto nuevo, es un concepto que ya tiene años atrás, solamente que por sucesos de la pandemia se comenzó a priorizar, ¿no? Como más fuerza, digamos. Exacto. Pero es un poco complejo también, Miriam, ¿no? O sea, ¿cómo equilibras, digamos, a estas tres pilares, ¿no? O sea, ¿de qué forma? ¿Cómo? Es complicado, ¿Cómo sí, es complicado, y a nivel internacional ya hay una serie de procedimientos para poder integrar el concepto, pero yo creo que una de las grandes debilidades somos nosotros como profesionales, ¿no? Porque hay una gran deficiencia en las competencias con hechos de tratar de mirar exactamente estos tres pilares importantes y poder aplicarlos, ¿no? Si nosotros reconocemos que la comunicación, el liderazgo es importante y sobre todo trabajar de forma colaborativa, integrativa, es importante para lograr la integración, creo que se hace mucho más ligero la aplicación, ¿no? Mencionaste de que ustedes tienen laboratorios y que, por ejemplo, están trabajando en Loreto, ¿no? O sea, hablemos de un caso práctico, ¿no? Que parece que están ustedes viendo bien en este concepto. Ajá. ¿Cómo trabajan? O sea, ¿hacen análisis y luego encuentran estos virus, ¿no? Que están ahí en los mercados donde se está vendiendo a diestra y siniestra, ¿no? A la población, y la población lo está consumiendo porque son proteínas finalmente? Exacto. ¿Cómo trabajan después, una vez que han encontrado estos virus?
¿Qué es lo que hacen ustedes? Ajá. Has hecho una muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque tenemos una gran debilidad en los investigadores, y no hablo solamente de San Marcos, sino hablo en general los investigadores a nivel de Perú, porque las investigaciones quedan en los artículos científicos a nivel de la comunidad científica, pero no van más allá de la comunidad científica, ¿no? Hay varias iniciativas, como por ejemplo la educación en las personas, por ejemplo en ciertas comunidades. Me uno a esa propuesta, pero a nivel del Estado y a nivel del apoyo para financiar, por ejemplo, estas propuestas de intervención de educación, pues es bien limitado, ¿no? Sobre todo nosotros como profesionales, también es limitado el hecho de tener las competencias para poder comunicar temas de salud, por ejemplo, ¿no? A comunidades que de repente no manejan dialectos o son poblaciones vulnerables, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso considero de que es una gran debilidad el hecho de pensar qué pasa después de poder haber diagnosticado una enfermedad, ¿no? Claro. O en todo caso un agente patógeno que está circulando, ¿no? Claro, en todo caso igual ustedes aportan muchísimo con las investigaciones que realizan, ¿no? Y que lo ponen para que las autoridades o la misma población, comunidades organizadas eviten, ¿no? O puedan tener mejores prácticas, porque es distinto el manejo de los animales en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Por supuesto. Ajá. Es un manejo, incluso a veces forma parte ya de su cosmovisión, de su dieta, y ellos lo manejan muy bien. Yo creo que el tema está cuando ya sale, ¿no? O sea, se hace no una práctica común, ¿no? Sino cuando ya sale. Entonces, es interesante lo que mencionaban los investigadores. Entonces, en ese sentido, yo quisiera también que puedas dar un mensaje a los estudiantes que nos escuchan o que quieren estudiar o que no saben, o a los padres también, para que impulsen, ¿no? en sus hijos ese tema de la investigación, porque queda mucho por hacer, ¿no? Por lo que nos estás contando, y además el impacto sobre la salud humana es fuerte, el 70%. Sí, yo creo que el mensaje sería que la investigación es valiosa para poder dar un aporte a nivel de salud, como de otras disciplinas, no solamente centrando en salud. Porque justamente, por ejemplo, hablando del concepto, este concepto nos invita a integrar todas las disciplinas, ¿no? Entonces, todas las disciplinas en realidad son valiosas, desde la biología, la medicina humana, la medicina veterinaria, pero también oficios o disciplinas muy alejadas como la arquitectura, el derecho, la ingeniería. Uniendo todas esas disciplinas es posible, obviamente, aplicar en sí el concepto, ¿no? Y viendo toda esa perspectiva, todas las profesiones son importantes. Entonces, independientemente de la profesión que elijan, los jóvenes de repente, pueden dar un aporte a la salud, ¿no? Ese sería mi mensaje, y sobre todo que puedan elegir aquella profesión que realmente los haga feliz, sobre todo, ¿no? Claro. Quizás una recomendación es que si están en la elección de una profesión futura que los va a acompañar durante toda la vida, es ver cuál es el perfil de egreso de la disciplina que van a elegir, cuál es el perfil de ingreso, qué profesionales van a estar acompañando durante su formación, ¿no? Claro, porque cuando uno estudia medicina veterinaria, ¿no? Me imagino que hay especialidades, ¿no? Es distinto estudiar medicina, o sea, la especialidad para dedicarse al rubro de los animales, del perros, gatos. Claro. O domésticos, pero también al de la fauna silvestre, ¿no? Es una especialidad distinta, ¿verdad? Sí, cada una de ellas son especialidades. Hay veterinarios que se dedican específicamente a salud pública, a la inocuidad de alimentos, por ejemplo, que es una área que está un poco olvidada en medicina veterinaria desde el punto de vista que hay pocos veterinarios, ¿no? Y que muy pocos conocen que los veterinarios trabajamos en inocuidad de los alimentos, ¿no? Supervisamos, por ejemplo, el hecho de que un alimento que está en nuestra casa esté en buena calidad, pues hay médicos veterinarios ahí integrados, ¿no? Luego están los veterinarios que trabajan en producción, los de fauna silvestre, los de producción aviar también, producción de cerdos, producción de vacunos, por ejemplo, y también aquellos que están centrados en la parte de investigación, ¿no? Y lo que clásico que nosotros conocemos en medicina veterinaria, que es de la especialidad de perros y gatos, ¿no? Tú eres responsable de la sección de fauna silvestre y del área académica de biodiversidad y conservación de ecosistemas. Ahí estás trabajando, aparte de este tema de una salud, ¿algún otro proyecto relacionado?
Sí, claro. Justamente hace un momento estábamos hablando de la responsabilidad que tienen las personas con los perros. Nosotros estamos trabajando específicamente en las zonas de amortiguamiento, de las áreas naturales protegidas, con la finalidad de identificar qué agentes están circulando, utilizando a los perros como centinelas de salud. Cuando nosotros identificamos un agente que está en los perros, podemos ver qué está pasando en el ecosistema, ¿no? Establecemos medidas, trabajamos específicamente con las comunidades. Estamos trabajando durante muchos años atrás en la zona norte del Perú y también en el Parque Nacional de Manu, en las zonas de buffer o amortiguamiento, ¿no? ¿En Tumbes dices? En Parque Nacional del Manu está en Madre de Dios. ¿Y el norte? Y el norte en la zona de Lambayeque, Chiclayo. Ahí están, o sea, me dices de que están viendo cuáles son qué agentes están en los perritos, ¿no? En los perros que están en las los comunidades. patógenos, dices. Exacto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquellos que pueden transmitirse tanto a los humanos como también a la fauna silvestre. O sea, ustedes van y les sacan muestras, análisis. Exacto. Ajá. Ah, qué interesante. Ajá, sí, y tomamos como principal actor a los perros, ¿no? Porque hemos entendido, o en personal he entendido, de que es una forma de poder monitorear lo que está ocurriendo en el ecosistema, ¿no? Si bien es cierto, es muy valiosa la información que ocurre dentro de la fauna silvestre, ¿no? Pero considero de que también lo que es más fácil y más oportuno manejar de una forma correcta lo que existe alrededor del ecosistema y se obtiene mayores resultados y mejores recomendaciones para el gobierno o el Estado que está obviamente monitoreando. Es decir, que ustedes monitorean a los animales que están, ¿los asilvestrados o los...? Los que tienen dueño generalmente, ¿no? Ok. Ajá, porque los que están asilvestrados o ferales es complicado de poder monitorearlos. Pero estamos utilizando igual sistemas de información, tecnologías de información, como el caso de algunas aplicaciones de celulares, ¿no? Para poder monitorear esos perros ferales, como también los drones, para poder identificar en qué zonas se encuentran estos perros ferales, por ejemplo, ¿no? Claro, y entonces las identifican, ven qué enfermedades tienen, y en base a eso ustedes pueden proyectar qué enfermedades se está transmitiendo o se ha contagiado. Se puede hacer un plan posterior a dónde centrar las vacunaciones, por ejemplo, a dónde centrar, si hay una sobrepoblación de perros, se puede optar por la esterilización de los perros, manejar obviamente demográficamente estos perros, esos dos. Y tercero, sirve de una herramienta para las municipalidades, para entidades del Estado, por ejemplo, para regularizar, salud, ¿no? Y para que tenga también dentro de su presupuesto futuro, obviamente, un aporte en lo que se refiere a la parte sanitaria de sus animales domésticos. Qué interesante, Miriam, todo lo que vienes realizando, de verdad es súper, además que nos ayuda muchísimo, ¿no? En nuestra salud, la humana, pero también de nuestros animalitos, ya sean los domésticos o los de fauna silvestre, ¿no? ¿Se sabe cuáles son los animales, digamos, que tienen más, como tú decías, en silvestre, ¿no? Condensa más virus o... ¿Se sabe algo de eso o es que son todos los que... Esa pregunta es riesgosa porque luego satanizan a dos especies que son valiosas en el ecosistema. No lo digamos. No, pero sí, en realidad los reservorios son los murciélagos y los roedores, ¿no? Son los clásicos reservorios que pueden sí albergar enfermedades, patógenos, que pueden transmitir a los humanos, estar justamente en esta triada, ¿no? Pero obviamente cumplen un rol importante en el ecosistema, ¿no? Pero la realidad no es que ellos sean el peligro, sino es que nosotros nos acercamos cada vez más al ecosistema con las actividades como agricultura, ganadería, nos acercamos cada vez más en el ecosistema, fragmentamos el ecosistema y es ahí donde ocurre la transmisión y la cercanía, ¿no? Hay un acercamiento, exacto, ¿no? Mayor. También me habías comentado, tú, o una colega tuya, que están trabajando en una red de médicos veterinarios, sí, algo así como Médicos Sin Fronteras. Es una asociación de médicos veterinarios. Qué bonito. Direccionados a fomentar obviamente la labor de los veterinarios en fauna silvestre. Creo que estamos cada uno trabajando aisladamente y deberíamos comunicar todos nuestros trabajos.
no solamente eso, sino trabajar de una manera integral, ¿no? Y lo más importante es que dentro de fauna silvestre no tenemos una autoridad en salud, ¿no? No sé si sabías de eso, pero no tenemos una autoridad que lidere la parte de salud y esa es una carta abierta para que nosotros podamos transmitir y comunicar, sobre todo en casos como por ejemplo cuando sucede la emergencia de influenza, cuando sucede la emergencia de cualquier otro agente que podría estar circulando, o con lo del derrame de petróleo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, es como que una se une la comunicación de la asociación tiene ese fin, ¿no? Hay 3 pilares importantes en la asociación. Uno es la parte educativa, la parte de investigación y la última parte es que es la parte de gestión, ¿no? ¿Y para cuándo seremos testigos? Esperemos que pronto, pero sí estamos continuamente reuniéndonos para que sea efectivo, pero sí ya. ¿Cuántos veterinarios hay en el país? O sea, van a agrupar a esta asociación. Es muy buena pregunta, porque justamente estamos formando esta asociación para saber, porque hay juniors también, veterinarios que recién se están formando en fauna silvestre, y sería bueno también invitarlos a esta asociación para que puedan obviamente unirse desde el punto de vista de educación también, y también para que pueda haber una transmisión de conocimientos con estos mentores que ya tienen años trabajando en fauna silvestre, ¿no? Qué bonito, yo quiero participar como comunicadora. Cuéntanos sobre ti también, ¿no? O sea, estás metida en este tema y como yo siempre digo, aquí hay personas que dedican su vida realmente a investigar, ¿no? Y tú eres una de ellas, definitivamente, ¿no? Y nos encanta porque además nos ayuda muchísimo. Cuéntanos un poco de ti, cómo nació esta idea de dedicarte a estos temas. Bueno, es una romántica pregunta y muy dulce también porque yo no sabía en realidad cuando estudiaba medicina veterinaria hacia dónde iba a ser mi especialidad, pero justo hubo una salida de campo hace muchos años, cuando ya estaba haciendo mi internado, ¿no? Bueno, lamentablemente falleció el doctor Carlos Sique, pero mi primer contacto con el campo fue con el doctor Carlos Sique. Nosotros tenemos institutos de investigación en diferentes regiones y uno de ellos es en Iquitos, ¿no? Y esta visita a una comunidad, al ecosistema donde vivía la comunidad, fue muy productivo para mí porque sabía que tenía que regresar en algún momento, ¿no? Sabía que reconocer el hecho de que una comunidad esté viviendo cerca a tanta fauna silvestre, tenía que haber un vínculo en todo ello, ¿no? Y bueno, y pasaron los años y heme aquí, ¿no? Pero también muchos de los mentores que me fueron formando también contribuyeron en mi decisión, ¿no? Está el profesor Víctor Pacheco, que fue mi segunda salida a campo. Estoy muy agradecida, por ejemplo, porque él fue el que me orientó prácticamente a mis primeros pininos en investigación. Me gustaba bastante el rubro de masozoología, por eso es que lo tenía como mentor. Y bueno, y hubo un cambio ahí en mi percepción, porque yo inicialmente estaba orientada a investigar a la fauna como individuo, por eso es que tengo algunas investigaciones en el zorro de Sechura, en Licalope Sechuray. Ah, qué interesante, qué bonito. Y todo eso cambió con los años, porque me di cuenta que, si bien es cierto, es muy importante obtener esta información valiosa de las especies, para mí, en lo personal, considero que es importante conocer qué existe alrededor de la especie, que centrarnos en una especie, lo cual obviamente resulta importante conocer la parte básica de la especie, porque también contribuye en la conservación, pero desde el punto de vista más global, lo que sucede alrededor, sobre los conflictos que existen con los humanos, sobre el conflicto que existe la fauna con el mismo ecosistema, sí. Para mí resulta un poco más beneficioso para la misma gestión a nivel de todas las unidades involucradas, ¿no? Y ahora que mencionas a esta especie de zorro, cuando estuve en Punta Sal, vi al zorrito, ¿no? Y claro, y había, en el hotel donde estaba decía no dar de comer, ¿no? O sea, había avisos. ¿Cómo nosotros podemos justamente trabajar ese tema, ¿no? De evitar estos conflictos con los animales, que de todas maneras vamos a verlo, ¿no? En nuestra vida diaria. En otros países ya es algo natural. Justamente claro. Una amiga que vive en Berlín me enseña una foto hoy día y me dice, mira, acá hay jabalíes. Y yo le digo, interesante,
¿qué hacen? No, le digo, ¿hay recomendaciones? ¿El Estado les da recomendaciones o la municipalidad? Sí, por supuesto, Sí. no dar de comer, etcétera. Exacto. ¿Cómo actuamos, ¿no? frente para evitar estos conflictos con los animales silvestres? Un pilar importante aquí es la educación, ¿no? La educación a las personas sobre lo que trae como consecuencia la cercanía con los animales silvestres, ¿no? El hecho de interactuar con las especies silvestres, el hecho de, por ejemplo, darles de comer, ¿qué significa en realidad el acto de darles de comer a la fauna silvestre, ¿no? Pero también ser conscientes del bienestar de la fauna, ¿no? Vivimos en ecosistemas urbanos acá, que tenemos alrededor aves también urbanas, el respeto hacia esas poblaciones también es y de zorros suma también, en La importancia. Molina había casos Por de supuesto, zorros, ajá. o sea, ¿cómo? Para mí la educación es clave, pero también adicionalmente a ello es agregar esfuerzos también del Estado, por ejemplo, con el fin de poder encontrar una ruta importante, de poder valorar todo eso, ¿no? Cuestiones presupuestales también tienen que ver, ¿no? Pero para mí la clave sigue siendo la educación, De la ¿no? ciudadanía. De la ciudadanía. Muy bien, Miriam, un tema súper interesante que además trae mucho más cosas. Quisiera que finalmente dieras un mensaje de cómo las personas, los ciudadanos, podemos actuar para tener una salud equilibrada con la naturaleza, con la biodiversidad. Sí, yo creo que una de las partes importantes de valorar la salud es el respeto a la biodiversidad y al ecosistema en el cual vive esta diversidad de especies silvestres en las cuales nosotros podemos identificar incluso alrededor de nosotros en nuestros ecosistemas urbanos. Pero también hay una parte importante que considero que es importante que tomen en cuenta, es que nuestro uso responsable, nuestras habituales acciones, como el hecho de reciclar de repente un bien determinado que hemos usado, por ejemplo, también contribuye al bienestar de la salud. Incluso el mismo uso de antibióticos, ¿no? Hay un gran problema a nivel global de la resistencia de antimicrobianos, y ese problema es por tanto de temas de profesionales médicos, pero también de nosotros que nos automedicamos con antibióticos, ¿no? Tener en cuenta que el uso de antibióticos con automedicación puede conducir a un riesgo por nosotros mismos, sobre todo que en el futuro, bueno, Dios no lo quiera, pero podemos tener, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia, y si nos sobremedicamos con antibióticos, por ejemplo, puede ocasionar que ese tratamiento no sea efectivo, porque lamentablemente las terapias pueden ser más prolongadas, puede generar incluso costos, ¿no? adicionales, ¿no? En conclusión, tiene que haber una gran responsabilidad en la parte de reciclaje, en la parte de eliminación de desechos y en el uso, obviamente, de antibióticos. Estoy segura que existen muchas más recomendaciones, pero creo que ese es un mensaje clave para mí. Gracias Miriam, y ya saben, amigos, hay que cuidar nuestra salud y también el de nuestro medio ambiente. Bien, no se vayan, porque después de esta pausa regresamos con Priscila Pellicer Pérez, quien nos va a hablar sobre el Global Big Day, de qué se trata y cómo podemos participar este sábado que viene. Muy bien, regresamos aquí en Fauna Verde por Oxy TV. Hola amigos, ¿qué tal? Regresamos, continuamos con este espectacular programa y hoy estamos con Priscila Pellicer Pérez, quien nos va a hablar sobre el Global Day. Bienvenida, Priscila. Hola, muchas gracias. Qué bonito es tener espacios como estos donde podemos integrar a la comunidad y decirles cuán importante puede ser la participación de cada uno de nosotros. Así es, Priscila. Ella es coordinadora de comunicaciones de Ever Perú, una iniciativa del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell y representada en Perú por el Centro de Ornitología y Biodiversidad Corvidi. Priscila, por favor, cuéntanos, el otro sábado es el Global Big Day. ¿De qué se trata? ¿Qué es, por favor? Sí, no sé si a ustedes les gusta el fútbol, a mí no mucho, pero cuando juega la selección peruana, mi corazoncito en algún momento de alguna forma sí se emociona. Y lo que ha sucedido es que Perú ha estado en los ojos del mundo en una especie de... Algunos lo enfocaron como si fuera un campeonato mundial de observación de aves. Realmente no es así, les voy a contar. El Global Big Day es una forma de levantar la voz sobre la importancia de los hábitats que dan sustento a especies residentes y migratorias.
Celebramos el Día Mundial de las Aves Migratorias el segundo sábado de mayo y de octubre de cada año, porque es justo en esa época en la que tenemos la migración en su pico máximo. O sea, tú ves mapas, justo la gente reporta sus aves en esta libreta electrónica virtual, que es eBird o eBird. El lema era "enota tus aves", porque antes la gente registraba sus aves, las aves que veía. Los observadores de aves son como coleccionistas. Y lo divertido de esto es tener todas las chapitas, ¿no? Todas las chapitas todas las estampitas del álbum. Pues bueno, en Perú tenemos la felicidad de tener más de 1.800 especies de aves. 1.800. Ahorita, incluyendo las hipotéticas, tenemos 1.912 especies, imagínense. Y bueno, lo que les decía de cuando juega la selección es que nos emocionamos. Pues bueno, ¿por qué estábamos en los ojos del mundo? Porque hemos sido campeones mundial en observación de aves, destacando con la mayor cantidad de aves que se pudo registrar en un país, ¿no? Hemos tenido este logro durante 3 años, no consecutivos. Los 2 primeros años no hubo una participación muy activa de Colombia, pero cuando Colombia se despertó dijo, a ver, ¿cómo es eso? Y el clásico, digamos, así como acá tenemos la U y la Alianza o algunos clásicos deportivos así, en el mundo es, a ver, ¿qué le pasa a Perú con Colombia? Sí, los Porque dos tenemos la final. Tenemos la mayor Competencia. biodiversidad, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa con los otros países? ¿De qué se trata el Global Big Day? Exacto, cuéntanos. El Global Big Day es una oportunidad, como les decía, para visibilizar estos hábitats. Celebramos el Día Mundial de las Aves Migratorias teniendo distintas actividades. Una de ellas es promover la observación de aves. Para observar aves, algunas veces podemos valernos de binoculares, no siempre. Vamos a contarles después cómo participar, pero lo que tratamos de hacer es establecer un récord mundial, decir cuántas aves podemos registrar todos los apasionados por las aves en todo el mundo si tuviéramos 24 horas. Entonces tú puedes participar desde 10 minutos, estás haciendo tu programa, digamos un sábado, el próximo sábado vas a estar haciendo tu programa y en 10 minutos tienes un break y sales a la ventana. Desde tu ventana puedes registrar las aves que observas, solo que vas a tener que subirlas a esta plataforma, a esta libreta electrónica virtual que les comentaba. Es un aplicativo. Es un aplicativo, es una plataforma que permite que sepamos cuántas aves hemos registrado en nuestras vidas. Personalmente te sirve para saber eso. Yo sé que a lo largo de mi vida he registrado más de 1.000 especies de aves en Perú, en el mundo. Vas marcando tus mapitas según los países que vas visitando. Pero ¿cómo sé qué especie de aves hay? Por ejemplo, aquí tengo al turtupilín, que es muy vistoso, ¿no? Muy limeño, ¿no? Sí, es también limeño. podemos. Esta especie está ampliamente distribuida, podemos verla en Estados Unidos, pero hay zonas subespecies. urbanas. Claro. Sí, pero una cosa que llamamos mucho la atención es el hecho de que incluso en las áreas más urbanizadas, exacto. Paréntesis, ¿a qué nos referimos con urbanizado? Que tiene más del 50% de cemento, tiene poca vegetación, gran concentración de gente, pero es donde están los tomadores de decisiones y una de las razones por las que incluso dentro de Corvidi, que es el centro de investigación donde trabajamos, promovemos la observación de aves urbanas. Por ejemplo, exacto. En Lima, o como decía, este turtupilín, dirán quienes vienen desde Estados Unidos o México, yo también lo tengo. Ah, pero no tienes este. Quienes vienen de visita a Lima, a la zona central del Perú, se emocionan un montón cuando ven a este turtupilín que, siendo de la misma especie, tiene otras características, ¿no? ¿Cómo se ve? Es más oscuro porque acumula mayor melanina en sus plumitas. Entonces es un carácter que lo hace totalmente llamativo y, como les decía, la diversión de quienes observamos aves es tener la mayor cantidad de estampitas en nuestro checklist. ¿Cómo llevamos nuestro checklist? Aquí. Claro, pero ¿cómo saber, Priscila, de que si ya yo voy a participar del Global Big Day, cómo anoto qué especie es si no conozco? Si no conoces. Sí, hay una herramienta, como les decía, que es eBird, que en esta libreta ya hay mucha gente que ha subido datos, lo que nos ha permitido saber cómo se mueven las aves. Los reportes de cada ave nos permite saber en qué momento tenemos el pico de la migración que mencionaba antes, pero gracias a esta libreta que es un poco tediosa al principio si es que no tienes experiencia,
Hay otra herramienta que se llama Merlin, creo que por acá tengo un... Merlin. Merlin, búsquenlo en sus tiendas así como descargan... En el Google Play. En el Google Play, por favor. Claro. Tienen Merlin Birds ID. Este aplicativo te permite reconocer especies haciéndote preguntas. Por ejemplo, te va a preguntar forma, tamaño, comportamiento, cuáles son los colores más comunes, qué estaba haciendo el ave, la fecha, porque es importante la fecha, porque como les decía, hay especies que son migratorias como estas. Esta maravilla de ave nos viene a visitar, no es tan llamativa, ¿no? Pero es maravillosa porque se reproduce en el Ártico. Wow. Y llega hasta nuestras costas, hasta nuestros humedales. No es este de aquí. Este es diferente y eso es justo lo Son maravilloso parecidas. de las aves. Exacto. Vemos a estas que son tan diferentes a simple vista y se trata de la misma especie, ¿no? Ajá. Pero se dan cuenta de que la forma es parecida, el pico. Bueno, nos valemos de estos recursos porque, como les decía, trabajamos con la gente. O sea, es decir, no necesito de ser un acá, especialista para poder participar. No, porque puedes utilizar Merlin. El aplicativo de Merlin te puede ayudar a identificar las especies. Tú filtras por Merlin en tu ubicación y te va a dar la lista de especies más comunes. Entonces, por ejemplo, es mi primera vez observando aves en un O lugar. no sé nada, pero me gusta. Me gusta, entonces con el aplicativo de Merlin puedo ok. explorar y me da la lista de especies más comunes para el lugar donde me encuentro. Entonces, de perfecto. esa manera, realmente lo que necesitamos es prestar atención. Entonces, prestar atención a ciertas características nos va a permitir diferenciar. Decíamos, estas dos especies, estos dos... Es parecido. Sí, es la misma especie, pero miren el pico. El pico Más es redondeado. curvo para abajo. En cambio, algunos dicen que este es un zarapito trinador, también es migratorio. De la también playa, se ¿no? reproduce en el Ártico, ¿sí? ¿Y dónde se lo puede ver? podemos encontrar en la punta, en la Poza de la Arenilla, hay un humedal costero que es muy importante. Ahí este señor en grandes bandadas llega a alimentarse en búsqueda de alimento, o sea, necesitan tener sustento, una zona de descanso y de seguridad. Es por esto que es sumamente importante que si es que estamos en un espacio compartido, como las playas, los humedales, sepamos que estos señores llegan en grandes cantidades en búsqueda de esos recursos, que habíamos dicho, comida, descanso y seguridad. Claro, entonces, las aves migratorias, Priscila, por ejemplo, que estamos hablando de zarapito del trinador, zarapito. hoy día nos vamos sabiendo que este es el zarapito. Y la limosa hemástica. Es una Exacto. aguja de mar. Sí. Viene del norte, pasa por Perú, ¿hasta dónde llega y cuál es Sí. su ruta? Van a seguir distintas rutas y de hecho según las subpoblaciones pueden seguir algunas rutas que vienen por el Pacífico, otras vienen por el Atlántico, algunas vendrán por la Amazonía. Entonces incluso hay estrategias de conservación distintas en consideración a la ruta que van a seguir, ¿no? Y lo hermoso de las aves migratorias y lo hermoso del Global Big Day es que nos dicen, no puedes hacerlo solo. Si quieres conservar alguna especie, no vale la pena que remes tú solo. Estamos en equipo, son más de 10.000 especies de aves que hay en el mundo y el año pasado se logró registrar más de 7.000 especies. O sea, toda la gente salió a registrar las aves que observaba, como decía, desde su balcón, o los más hardcore viajan. Ahorita claro. ya los top están preparándose para viajar al Manu. Hay un club de mujeres observadoras de aves en Perú. Ay, excelente. Lo cual es una maravilla. Hay clubes también como el COAP. Nosotros promovemos, yo estoy a cargo del programa de aves urbanas. Entonces tú te puedes contactar con líderes en distintos lugares y dices, oye, no sé observar aves, pero quiero participar. aprender. Claro, o sea, la competencia es participar. Cuanto más participen, ganamos. Sí. Y cuanto más sabes, registramos. Llamamos la atención sobre lo importante que son los hábitats que tenemos, ¿no? Como les decía, fue emocionante cuando dijimos, Perú fue campeón, o sea, sacamos la mayor cantidad de especies. Pero realmente lo importante era establecer un récord en conjunto. Exacto. Entonces, ahora, desde esta plataforma eBird, de la cual también formo parte, que es representada por Corvidi en Perú, estamos en contacto con los amigos de las otras regiones, estamos trabajando en colaboración con Argentina, con Colombia, con Chile. Colombia siendo el campeón natural y no se les hace nada difícil tener la mayor cantidad de especies registradas, pero ellos ahora están invitando a que la gente suba datos de calidad,
¿Por qué? Porque no se queda solamente en un nivel de, es una competencia donde queremos tener visibilidad. Es una gran oportunidad para tomar datos, para saber qué está pasando con las especies. ¿Dónde están? Ahora es usual ver el zarapito trinador en tales épocas, ya perfecto. Pero puede llegar un punto en el que ya no. De pronto. Ya no observas algunas especies. Por ejemplo, en Lima, quería hacer un repaso facilito. Ya, perfecto. Podemos observar algunas especies como esta tangarita. ¿Alguna vez han escuchado? Es hermoso. El sonido. Ajá, algunos le llaman violinista porque parece que estuviera tocando un violín. Otros le llaman tangara azuleja en el norte. Le dicen Luisa. En Iquitos, en la Amazonía, le conocen como suisui, justo porque parece que vocalizara de esta forma. Entonces, este es un ave que no estaba en Lima. ¿Cómo creen que llegó a Lima? ¿Qué pasó? No era migración. La migración es un fenómeno natural. Lo trajeron. Tiene que llegar natural porque cambian los recursos, se mueven desde el Ártico porque el Ártico se congela y dicen, no, acá yo me muevo o me muero. Entonces dicen, no, nos vamos para el sur a buscar comida, descanso. Este señor estaba haciendo su vida en el bosque seco ecuatorial, estaba tranquilazo, o de repente en la Amazonía, y alguien dijo, ay, qué bonito que es, hay que tenerlo como mascota, y lo trajeron como mascota. Terrible. Y para que esa persona que compró ese individuo tenga su individuo en jaula, murieron muchos en el camino. Exacto. Y hubo un proceso en el que se contagiaron y quién sabe qué patógenos también hemos traído. Entonces ahí empezamos a ver cómo todo se vincula, ¿no? El Global Big Day puede ser, en el Global Big Day podemos participar todos, gente científica, pero realmente el poder, ¿saben qué? Está en el ciudadano de a pie. Exacto. ¿Por qué no nos alcanzan los científicos en todo el mundo? En Perú no, en Estados Unidos no, quienes mueven todo esto, y por qué esta plataforma de ciencia participativa que es eBird tiene tanto poder. Es porque justamente encuentras datos que nos va a decir qué pasó. Este señor no debía estar en Lima, pero de pronto en cierto momento empezaron a haber reportes y decíamos, ok, ya se asilvestró, alguien lo liberó y ahora se reproduce y está silvestrado, lo podemos encontrar no siendo su hábitat natural. Exacto. Y los que quieren participar, ¿cómo se pueden unir, Priscila? Sí, ¿Qué correo, pueden buscarnos, estamos en la plataforma eBird Perú, tenemos hasta TikTok, estamos dando las facilidades para explicarte cómo subir tus listas. ¿Y Facebook? Porque como les decía, sí, estamos en Facebook, estamos como Corvidi también, y hay distintos grupos. Busquen un grupo regional porque, como les decía, hay clubes, hay toda una movida. Nosotros tenemos el programa de aves urbanas que está involucrando a más gente a que tenga el disfrute por la naturaleza, y un componente que te llama la atención son las aves porque son fáciles de detectar, ¿no? Como les decía, tienen un proyecto también de sonidos sí, es hermoso, de hecho ahora tengo un polo que dice escucha las aves cantar. Nature sacó y de hecho hay un montón de artículos que demuestran cómo uno se siente bien cuando está en contacto con la naturaleza, y realmente es nuestra principal razón por la que queremos promover esto que puede ser un hobby, pero que cuando empiezas a subir tus datos a una plataforma de ciencia participativa, tu hobby alcanza el nivel de ciencia. Entonces, decimos, escucha las aves cantar, porque tan solo inconscientemente escuchar la vocalización de las aves nos da una sensación de bienestar. Exacto. ¿Ya? Entonces, esta también puede ser una forma de detectar a las aves. Durante el Global Big Day valen las aves que observamos y las aves que escuchamos. Perfecto. Y gracias a su vocalización podemos diferenciarlas también. Bueno, no sé si me da el tiempo para mostrar algunas especies que podemos ver. En Lima van a poder ver a esta tangara azuleja, a un cucarachero sureño, este de acá, que es un botón de oro, que también es una especie que no debería estar acá introducida, al gorrioncito de collar rufo, al gavilán acanelado, también lo he visto, cernícalos, que cada vez hay menos, cernícalos americanos. Este señor de acá, que es el ave más veloz del mundo, lo podemos encontrar en la ciudad, en la avenida Larco, por ejemplo, han reportado varios, en la avenida Perú también, y si buscan cerca de sus localidades también pueden ver. Si tienen la suerte de estar en otros lugares, pueden registrar especies más maravillosas, más llamativas, ¿no? Como esta águila, la han visto alguna vez, es una arpía, que justamente está en una situación bastante complicada porque estamos arrasando con su hábitat.
periquitos en la ciudad podemos verlos, también son introducidos, son originarios del norte Picaflor. del Perú, es picaflor más común de la ciudad de Lima. También podemos encontrarlo en otras ciudades. Y bueno, el tutupilín. Que me encanta el tutupilín. Así que, bueno, esos son algunos de los Hermoso datos. por el ¿Quieren color. participar? Tienen que descargar esta plataforma. Búsquenos, estamos en redes sociales, les vamos a dar alcances. Como les decía, contactándolos con algún club que esté cerca. Pueden participar de nuestras actividades porque hacemos salidas de observación de aves con la gente de a pie en las ciudades. Entonces nos escribimos urbanas. ahí a Iber y también al Facebook. ¿Hay un Nos pueden Facebook? ¿Tiene escribir. Facebook de Iber? Sí, tenemos Facebook, tenemos De Instagram, Corbin. YouTube y TikTok también. Así Ah, que ahí excelente. pueden contactarnos y estaremos muy gustosos de establecer un nuevo récord mundial poniendo al Perú en Tenemos los que ganar. primeros lugares. Como les decía, nos da visibilidad, pero también nos recuerda el gran compromiso que Exacto, tenemos la de conservación. proteger los hábitats que sustentan a estas especies. Así es. Y finalmente quería Sí. recordar, ¿cuál es el propósito de todo esto? Pasarla bien, sí, claro, pero el bienestar humano depende del bienestar de la naturaleza. Entonces, Exacto. realmente eso es lo que está detrás de todo Así esto, es, ¿no? Priscila, Muchas muchísimas gracias. Así que ya saben, amigos, amigas, no hay excusa. Si sabes o no sabes, igual te conectas y te inscribes ahí para participar desde donde estés. No necesariamente si es que estás en una zona rural, sino también en una zona urbana como aquí en la ciudad. Así que ya saben, el Global Bee Days, el sábado 10, ¿empieza a qué hora? ¿A las 8 o 9? Empieza a las 00 horas, son 24 Wow, horas 24 para establecer un récord. Una Tú maratón. puedes salir a las 11:59, estás listo, lo primero que escuches lo subes a tu lista. Porque hay aves en Así, las nocturnas y hay nocturnas, aves sí, al claro. amanecer. Muy bien. Entonces, Muy bien, amigos. Así bienvenidos. que regresamos después de esta pausa comercial con una primicia, una liberación de un cóndor en Ayacucho con una entrevista de Víctor Gamarra Toledo. Así que regresamos. Estamos aquí en Fauna Verde y continuamos con el tema de las aves. Ahora tenemos a Víctor Gamarra Toledo. Bienvenido, Víctor. Lisette, buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Excelente. Con Víctor vamos a hablar sobre el cóndor andino, el rey de los cielos. Seguimos con las aves. Como le decimos, acabamos de hablar con Priscila, que nos hablaba de las aves, del Global Bee Day, que se celebra el sábado. Y ahora tenemos una primicia. Cuéntanos, Víctor. Víctor trabaja, es investigador asociado del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y es presidente de la Fundación Cóndor Andino Perú. Además, es coordinador regional del Programa de Aves Urbanas del Perú y recientemente está liderando diversos proyectos de conservación e investigaciones sobre el cóndor andino en el Perú. Y justamente Víctor nos trae una primicia, que es la liberación del 13º cóndor andino en Ayacucho. Muy bien, Víctor, cuéntanos sobre esta primicia. Bueno, Lisette, te agradezco mucho por el espacio, como decía al inicio. En realidad, me voy a centrar más en el último proceso porque es importante resaltar de que la liberación de este animal, de este cóndor, al cual la comunidad le ha puesto el nombre de encanto querobambino, porque fue encontrado en un pueblo que se llama Querobamba. Como decía, entonces el procedimiento de liberación ha involucrado a muchas otras personas. Básicamente el apoyo que nosotros hemos dado desde las instituciones académicas ha sido básicamente el marcaje de este animal
y su liberación. En ese sentido, como mencionaba, la liberación ha involucrado a más instituciones, pero todo el proceso de recuperación ha involucrado a instituciones del gobierno regional, básicamente la Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno regional de Ayacucho y las oficinas descentralizadas de fauna silvestre. Así es. Encanto Querobambino. Qué bonito nombre. ¿Y cuánto tiempo ha estado, qué es lo que había pasado con el cóndor? Bueno, el cóndor fue encontrado más o menos hace un mes, me parece que sí, exactamente hace un mes, y tenía signos de debilitamiento. Se hizo un informe médico de parte del zoológico de la Totorilla en Ayacucho. Ellos llevaron el caso, inmediatamente nos avisaron a través del gobierno regional, porque con ellos tenemos un convenio de trabajo académico, de trabajo de investigación, como parte de un proyecto más grande sobre el cóndor andino. Y acudimos después de ese proceso de rehabilitación realizado por el Parque de la Totorilla para, acompañar de lo último que tenía el cóndor en relación a su proceso de liberación, y aprovechamos para colocarle un transmisor. Un transmisor, exacto, mediante el cual pueden ver cuál es el comportamiento, ¿no? Creo que teníamos un videíto por ahí. Sí, nos acompañan las imágenes ahí. Ahí está, en realidad el perfecto. punto más importante de lo que yo podría decir Hermoso. es que en el proceso de acompañamiento ya para liberar al animal, a través de un esfuerzo bastante interesante desde la parte presupuestaria, la parte técnica, se colocó un transmisor satelital. Esto es un GPS, y además también debo mencionar y agradecer mucho a la Fundación Cóndor Andino Ecuador, que juntamente con los técnicos e investigadores de la Fundación Cóndor Andino Ecuador, es que llegamos a colocar este transmisor a este animal, como ven en las imágenes. Sí. Este transmisor es una herramienta sumamente importantísima para poder entender la ecología de movimiento del cóndor. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nos va a poder ayudar a poder entender por dónde es que este animal se desplaza a través de los Andes en tiempo real. Podemos saber, dependiendo del patrón de movimiento que tiene esta especie o este individuo marcado, si de pronto está en sitios de forrajeo, es decir, en sitios de alimentación, si de pronto ha encontrado una pareja y está estableciendo un nido, o si es que acude generalmente o constantemente a un lugar que de pronto puede representar una cóndorera. Ajá. Además, también siempre la gente se pregunta si es que estos cóndores se mueven hacia la costa, sobre todo con la población importante de Pampa Galeras, en San Fernando, y este individuo está cerca de esa zona. Así que nos va a generar una lluvia de datos y vamos a poder entender muchas más cosas de sus patrones de movimiento usando estos aparatos. Hermoso, acabamos de ver las imágenes. ¿Es un cóndor de qué edad? ¿Es adulto? ¿Se ve grande? ¿Es macho? Cuéntanos. Es un cóndor macho. Encanto Querobambino es un adulto. Calculamos que puede tener entre 15 y 20 años. 15, 20 años. Sí, y como ven allí, lo más sorprendente y lo más gratificante fue que el proceso de liberación fue casi inmediato, porque no esperábamos que el animal tiene una personalidad, y me encantó su personalidad, de desplazarse en medio de todos y él mismo se ubicara en una zona estratégica y de ahí empezó a mover un poco las alas, a aprovechar alguna corriente de aire, y en una sola se lanzó hacia... Sí, y además parece que se despide de ustedes, ¿no? O sea, camina con las alas así abiertas, hermoso, majestuoso, y luego se voltea con las alas como diciendo, adiós, gracias. En realidad fue muy emotivo, hubo gente, colegas que lloraron, porque en realidad el proceso ha sido de tener un animal, siempre trae preocupación, siempre trae, digamos, algún tipo de connotación relacionada con qué es lo que le puede haber pasado o cómo se va a recuperar, y entonces verlo volar realmente fue muy emocionante. Exacto. El animal, como dices tú, tenía una personalidad bastante clara. Claro, uno puede aducir, si tratamos de humanizarlo, de que se despidió. Yo no me animaría tanto a decirlo, pero sí, yo creo que cada uno sintió un mensaje diferente. Que lo más importante es de que mientras viajamos, casi
16 horas desde Ayacucho hasta el sitio de la liberación, yo pensaba mucho en el animal y en lo que estaría pensando, ¿no? De pronto, quizás, ¿a dónde me están llevando ahora? Claro. Y qué maravilloso fue que el animal llegando, haciendo todo el protocolo debido, simplemente se sintió como en casa, Sí. y lo primero que hizo fue salir y volar. Víctor, pero también hablando de eso, el cóndor en realidad es un animal que te transmite emociones, ¿no? O sea, lo Por he supuesto. vivido, lo vives tú, me imagino, y por eso estás dedicándote a estudiarlo, a investigarlo. Cuéntanos su distribución, o sea, ¿dónde se aprecia? Porque muchos creemos que solamente en la zona andina, pero también en la zona costera, ¿no? O sea, cuéntanos su distribución y esta conexión que tiene con la población, con nosotros, ¿no? Cada vez que lo vemos en pantalla o lo vemos naturalmente, ¿no? Sí, te agradezco mucho la pregunta porque me permite hablar un poco del proyecto que estamos realizando, desarrollando en básicamente el centro y sur de Perú. Nosotros, a través de algunas preguntas de investigación, estamos abordando los aspectos ecológicos y los aspectos biológicos de esta especie emblemática, pero también estamos abordando aspectos culturales, sociológicos, justamente relacionados con esto que nosotros llamamos las contribuciones de la naturaleza a las personas, que son las contribuciones no materiales, este disfrute, esta identidad, esta emoción, que aunque puede parecer un poco muy social, está tomando mucha importancia para los biólogos de la conservación, porque en realidad mucho de lo que hace la ciencia en plantear hipótesis y en plantear estrategias y todo, al final son, digamos, un primer paso de lo que puede ser todo el ciclo de lo que es la conservación, porque necesitamos que la gente entienda esto. Entonces, esta conexión actualmente se está tomando mucho en cuenta en los procesos de estrategias de conservación o de protección de especies amenazadas, sobre todo, y el cóndor es el mejor ejemplo. Es una especie que está distribuida desde el sur de Sudamérica, donde está la mayor población, casi el 70% de la población de cóndores, hasta Colombia. Ya en Venezuela está extirpado, está extinto. En Venezuela se extinguió, exacto. Sí, ya no hay individuos, y también es importante mencionar que en el caso de Colombia, en los años 80 y los años 90, también hubo un declive de la población y se introdujeron animales, individuos, que fueron una mezcla de individuos de Argentina, de Perú, de varios lugares. Entonces, en Colombia hay una población introducida, pero que actualmente ya ha aumentado bastante su población. Y a nivel local es importante también mencionar esto que decías, ¿no? A veces la gente piensa que porque es cóndor andino, porque se llama cóndor andino, la especie solo está distribuida en los Andes. Exacto. Pero nosotros, dentro de lo que mencionaba este proyecto de investigación que tenemos, estamos estudiando justamente una población residente en la costa peruana, específicamente en la Reserva Nacional San Fernando, y otro sitio importante donde también hay cóndores es en la Reserva de Illescas, en Piura. Justamente allí también Al norte. se reportó el primer nido de cóndores en los años 80, en el norte exactamente. Pero, y con esta parte termino esto, hace 200 años, o hace 250 años, naturalista Santiago de Cárdenas estudiaba los cóndores porque tenía la idea de crear una máquina voladora, y los estudiaba desde las lomas de Lima, desde Chorrillos, desde Miraflores. Él observaba 20, 30 cóndores. Lomas de Lima, o sea, acá también habría llegado el cóndor muchos años. Exactamente. Entonces, para que tengamos una idea de cómo ha sido o cómo va siendo el impacto más palpable, por ejemplo, en una especie tan emblemática, el impacto humano, ¿no? Antes se veían cóndores con más naturalidad en la costa, y ahora solamente ya los sitios son escasos, quedando Piura y quedando la parte de Ica, y también, claro, Paracas, y también Reserva. En Paracas. Claro, y ahí bajan los cóndores a alimentarse. Específicamente, ¿de qué se alimentan? ¿Por qué bajan acá a la zona costera? Sí, son dos aspectos importantes. Hay una población residente que se mantiene buena parte del año, y otros individuos que van moviéndose de la parte andina a la parte costera. Básicamente, el recurso más importante, y esto es parte de otro estudio también que hicimos, de saber exactamente cuál es la composición de la dieta, es decir, la ecología trófica del cóndor, tanto de la población costera como de la población andina, y descubrimos que en realidad el cóndor se alimenta hasta de más de 30 especies de fauna doméstica y silvestre, y en el caso de la costa, casi el 50% está representado por mamíferos marinos,
y el otro 40% por algunos mamíferos que también se mueven entre la costa y la sierra. Pero, respondiendo a tu pregunta, los cóndores en mayor proporción bajan cuando hay una tasa de nacimiento de lobos marinos, y se alimenta básicamente de las placentas. De las placentas, ¿verdad? Sí, y de justamente la novera, respecto a la alimentación, quería que nos expliques exactamente en qué consiste su dieta, porque son carroñeros, pero también existe un mito que quisiera que nos aclares, de que si los cóndores se llevan a los animales domésticos, o incluso hasta hablan ya de niños, o sea, creo que es un poco descabellado, pero quisiera que por favor nos aclares este mito urbano, ¿no? O rural. Más que un mito, es importante entenderlo de por qué surge esto. Y en realidad es un proceso post-hispánico, es un proceso que muchas de estas cosas han sido adquiridas o han sido a través de de creencias o, como tú dices, mitos, pero ha sido un proceso bastante largo, que esto básicamente se podría remitir a la poscolonia. En Europa, por ejemplo, se cree que existe el mito, o se habla del mito del grifo, que es un animal como un buitre, que se alimentaba o que se llevaba a las personas y se llevaba a los animales del campo. Y entonces cuando llegan los españoles traen muchas de estas ideas, traen muchas de estas creencias, y entonces hay una fusión entre lo que se percibía en ese momento, ¿no?, cuando llegan los españoles o cuando llega toda esta cultura occidental, y se crean o se fusionan ideas que en realidad no tienen que ver mucho con la realidad. Actualmente en los Andes todavía sigue esta creencia de que los cóndores alzan a las vacas o alzan a las crías y se las llevan, pero es importante mencionar que anatómicamente el cóndor no tiene la disposición en relación a sus uñas o a sus garras para poder levantar un animal de 12 o de 5 kilos. No puede hacerlo. A diferencia de otras rapaces como águilas y otros animales, que sí pueden hacer eso. El cóndor tiene como la pata como una gallina, no tiene fuerza en las patas, tiene mucha fuerza en el pico, justamente por eso es un animal carroñero, pero sin embargo la gente a veces mezcla estas ideas o mezcla estas creencias cuando en realidad la realidad puede ser diferente. Y en vez, en todo caso, de que nosotros desdeñemos estas ideas, lo importante es conversar con las personas, hacerles entender de por qué sus observaciones, digamos, de pronto no pueden estar tan relacionadas con la realidad, sino que pueden ser interpretadas. Y creo que el papel importante ahí de los biólogos o de los biólogos de la conservación o de la gente que hace investigación en el campo es tratar de ayudarlos a interpretar, también que nosotros aprendamos de eso, claro, porque al final son conocimientos locales que son importantes, porque exacto, esto es solamente una parte quizás negativa que la gente puede tener en relación a sus percepciones, pero tienen otras percepciones que son súper positivas. La gente en el campo, en muchas partes todavía de los Andes, se quita el sombrero cuando pasa un cóndor, el apucuntur, o incluso aducen de que si un cóndor se come un ganado, una cría de su ganado, va a ser un año productivo. Entonces, creo que es una mezcla de varias cosas. Esto que se menciona puede ser un conflicto de fauna silvestre con humanos, pero que además también, como digo, trae una carga muy positiva en relación a las percepciones que sí se deben de explorar y que se deben de, digamos, tratar de resaltar más, porque son las personas las que van a seguir al final. Exacto. Entonces, ¿y cuál es el rol en ese caso de que cumple, además de mostrarnos toda su belleza, ¿no?, y admiración que siempre tenemos cada vez que lo vemos, y esa conexión que sentimos a veces con este animal? ¿Cuál es el rol que cumple en la naturaleza, ya dado que se alimenta de carroña, ¿no? Cuéntanos. Los cóndores tienen un vínculo con las culturas pre-incas, en realidad con todo lo que es la civilización. Estamos hablando incluso hasta de Caral, más de 5.000 años, y también hay manifestaciones artísticas en muchas culturas pre-incas. Entonces siempre ha habido un vínculo bastante de sincretismo, marcado, ¿no? De religiosidad, de misticidad, ¿no?, dentro de la cosmovisión de todas estas culturas. Pero además también estas culturas resaltaban, y desde ese entonces ya resaltaban, el rol ecológico importante que cumplía el cóndor
al deshacerse de toda la materia en descomposición, ¿no? De toda la materia que puede ser, por ejemplo, animales muertos. Los cóndores, y en realidad todas las carroñas, todos los carroñeros, Exacto. cumplen un papel súper importante en limpiar el ecosistema. Prácticamente son animales que se encargan de limpiar el ecosistema y evitan, a través de esta labor, a través de este trabajo, la presencia de patógenos, la presencia de enfermedades, desde el mal olor, desde cosas que nos causan obviamente cuando uno pasa por algún sitio donde hay mucha descomposición, un O de animal plagas. muerto, etcétera. Exactamente, de plagas. En Lima, por ejemplo, hace 150 años, hay incluso menos, hubo una calle en Lima que se llamaba la calle de los gallinazos, porque como todos sabemos, antes no existía el desagüe y los canales de desagüe pasaban por en medio de las plazas o por en medio de las calles. Muchos de esos animales ayudaban a limpiar eso. Exacto. Así que, en realidad, aunque son mal comprendidos y mal apreciados por sus características corporales o morfológicas, los carroñeros cumplen un papel súper importante. Hay estudios que demuestran incluso que colaboran con la reducción de los gases de efecto invernadero. Genial. ¿Cómo podemos proteger a los cóndores, dado de que una de las amenazas es el envenenamiento u otras? Sí, con este estudio que estamos haciendo a gran escala también estamos tratando de reevaluar si realmente las amenazas que se plantean en los documentos que son considerados dentro del Plan de Conservación del Cóndor Andino son efectivamente ciertos, o si es que hay otras amenazas que no se están tomando en cuenta, unas amenazas que tal vez son subestimadas o que quizás aparecen desapercibidas. Y ahí viene tu pregunta, ¿cómo los conservamos o cómo los cuidamos? Primero necesitamos saber cuáles son las amenazas primordiales. Okay. En casi 3 años de estudio estamos entendiendo de que, por ejemplo, los tendidos eléctricos es una amenaza bastante importante que tendidos nos está tomando. Eléctricos, ¿ok? Sí, los tendidos eléctricos en valles como el Valle del Sondondo, Ayacucho, que es el sitio, en realidad toda la región de Ayacucho, que es donde está la mayor población de cóndores de todo el Perú. Y en segundo lugar es Arequipa, en el Valle del Colca, que también hay reportes de animales electrocutados o animales colisionados, me estoy refiriendo al cóndor, por causa de los tendidos eléctricos. Otra amenaza importante es el tema de los microplásticos. Dentro de los estudios que también hemos elaborado hemos encontrado que el 100% de muestras estudiadas en ambientes costeros marinos, los cóndores tenían... el 100% tenía microplástico, y es algo que no se ha considerado, es algo que muchas veces de pronto para la fauna silvestre, y esto está todavía estudiándose mucho y está empezando a dar resultados súper preocupantes, pareciera ser que el plástico puede ser una amenaza no solamente para los animales, una amenaza muy preocupante, muy delicada, sino para nosotros mismos. Ya se ha descubierto que nosotros tenemos microplástico en el cerebro, en los pulmones, en la sangre. O sea, dices de que los cóndores han encontrado ustedes de que se alimentan también de plásticos. No, eso es lo más importante, porque en realidad uno creyera que podría ser una contaminación directa a través de una transferencia trófica de alimentarse de basura. Claro. En realidad no. Lo que está sucediendo es que los cóndores están en el top o en la parte alta de la cadena trófica, y el proceso de contaminación, de bioacumulación o de transferencia de estos plásticos es a través de su cadena trófica. Es decir, por ejemplo, en el mar sabemos que ya hay mucha contaminación por microplásticos, los peces comen estos microplásticos, luego los lobos marinos se alimentan de estos peces, y luego cuando los lobos mueren, viene el cóndor y también se alimenta. Entonces hay una transferencia trófica de los microplásticos. O sea, quiere decir que todos los eslabones que están debajo del cóndor, obviamente también están contaminados de microplástico. Excelente. Muy bien, Víctor. Entonces queda mucho por hacer todavía. Como nos has mencionado, sigues investigando y dedicas tu vida a esta especie. Y como siempre lo digo en el programa, que este programa está dedicado a todos los expertos especialistas científicos como Víctor, que dedica su vida a estudiar a una especie o a dedicar a algún tema en especial, ¿no? Víctor, ¿cuál es tu mensaje final sobre el tema de los cóndores, ¿no? Y qué podemos hacer desde la ciudadanía para apoyar esta labor que vienen realizando tú y un equipo?
Es una pregunta muy difícil de responder porque en realidad a estas alturas de cómo va la sociedad y de cómo van todos los problemas ambientales, necesitamos cambios radicales, lamentablemente. Mi posición es clara, no basta con reciclar, no basta con guardar nuestra basura y después botarla en un tacho de reciclaje, porque al final todo eso va a ir al mar o todo eso va a ir a un contenedor y al final se mezcla. Yo creo que necesitamos replantearnos mucho el tema de realmente el impacto que estamos teniendo nosotros desde las redes sociales, desde la concientización con los niños. Es una pregunta, yo particularmente, me vas a disculpar si te digo de esta manera, pero yo estoy un poco, digamos, reflexionando acerca de estas pautas que a veces damos de no botes tu basura o hagamos un mundo más feliz. Necesitamos un cambio radical. Esto implica cambios del modelo económico. Hace poco, o en este momento todavía se está dando la panzotía de la gripe aviar, y es básicamente un reflejo del modelo económico que tenemos, de la producción o de la sobreproducción de, por ejemplo, solamente te doy un ejemplo de la industria avícola. Uh-huh. Gracias a la superproducción y a la nefasta industria avícola de cómo se alimentan a las aves, cómo les ponen hormonas, cómo les ponen muchas cosas, es que se están apareciendo estos virus en países como China, y entonces necesitamos replantearnos un poco eso. Víctor, ¿y dónde podemos ver? Sí. ¿Y dónde podemos ver más cóndores? Mencionabas las poblaciones, finalmente, para que la población, las personas que nos escuchan, nos ven, ¿dónde podríamos encontrar, ver, visualizar, observar a los cóndores? Un sitio por excelencia es el Valle del Colca. Es muy fácil llegar a Arequipa, todos pueden, digamos, darse un paseo por el Valle del Colca, es relativamente fácil. Y otro sitio que es un poco más alejado, pero que la experiencia puede ser mucho más maravillosa que la Colca, es el Valle del Sundondo, está en Ayacucho. Uh-huh. Y en el Cusco también, ¿no? En el Cusco también, y sobre todo si uno quiere ver el cóndor con el fondo del mar y estos cóndores, como mencionaba, en la costa marina, sí. Sitio también espectacular para ver es la Reserva Nacional San Fernando. San Fernando e Illescas. Muy bien, Víctor, nos encantó tenerte, definitivamente tenemos que hablar mucho más de esta especie y felicitaciones por el gran trabajo que realizas, ¿no? Continúa con esa labor para traernos más novedades. Así que muchas gracias y aquí finalizamos con el programa. Amigos, amigas, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Estamos aquí cada sábado en Fauna Verde por Oxy TV, así que nos vemos el siguiente fin de semana y buen fin de semana. Muchas gracias.